Descubrir un cofre del tesoro lleno de lingotes de oro es un tema habitual en las historias de aventuras durante cientos de años. Desde oro antiguo en campos fangosos hasta una ciudad subterránea, aquí hay 20 de las cosas más asombrosas encontradas enterradas bajo tierra. Número 20. Pepitas de oro. Bueno, no lo sé, pero no hay algo súper sospechoso en este video de una mujer que encuentra tantas pepitas de oro enormes enterradas bajo tierra y lo filma todo de manera tan eficiente para el viejo YouTube. ¿Qué opinas entonces de todo esto? ¿Estamos presenciando un milagro en los detectores de metales o es un poquito conveniente? La mayor parte del oro del mundo se encuentra en cuarzo, roca o depositado de otro modo dentro de la corteza terrestre, generalmente en roca fracturada o en vetas donde ha sido movido por erupciones volcánicas, lava fundida o movimiento de agua. Así, aunque es posible encontrar oro en trozos en los lechos de los ríos o incluso en las laderas de las colinas, los trozos son generalmente menos gigantescos y suelen encontrarse entre otros depósitos rocosos. Es poco probable, por decirlo menos, poder sacar su detector de metales y tener suerte en un par de pies de barro normal. Y los detectores de metales habituales no suelen ser suficientes cuando se busca oro. Hay detectores de oro especializados que funcionan así, pero estas cosas varían de un lugar a otro y dependen enormemente de qué más hay dentro y alrededor de los depósitos del metal precioso. Entonces, ya sabes, todo lo que brilla. ¿Es oro? Número 19. Una pareja de California encuentra $10 millones en monedas de oro enterradas en un jardín. Hace unos años, una pareja estaba dando su paseo habitual por su propiedad en el norte de California cuando se toparon con un viejo árbol que crecía en la ladera de una colina. En esta ocasión, notaron que había una lata vieja y oxidada colgando de las ramas y decidieron mirar más de cerca. Imaginaron que probablemente se trataba de algún tipo de marcador, y pensaron de manera un tanto espeluznante que podría haber sido una tumba marcada. Bueno, esta lata de hecho marcó un sitio, pero no se equivocaron al encontrar una carga de huesos secos cerca. Había una segunda lata asomando del suelo, y la menearon un poco, como se hace, y descubrieron que estaba llena hasta el borde con monedas de oro del siglo XIX. Luego descubrieron que había nada menos que 7 latas más llenas de monedas, todas datadas entre 1847 y 1894. Se cree que este tesoro enterrado es el botín más grande descubierto en los Estados Unidos. Aunque el valor nominal de las monedas es de alrededor de $28,000, los fanáticos de las monedas han estimado que la colección podría eventualmente alcanzar más de $10 millones cuando se venda en una subasta. Estos propietarios debieron quedar desconcertados cuando descubrieron lo que ahora se conoce como el tesoro de Saddle Ridge. Es una maravilla que pudieran entenderlo. Número 18. El tesoro de Staffordshire pasó de un enorme tesoro a otro. En 2009, un granjero llamado Fred Johnson desenterró otra brillante pila de tesoro perdido que lo convirtió en un hombre rico de la noche a la mañana. Los detectives del metal vinieron y me dijeron que había encontrado un tesoro sajón. No lo creí cuando lo desenterraron en un campo de Staffordshire. La enorme sala fue inmediatamente considerada el tesoro anglosajón más importante jamás encontrado en Gran Bretaña. Un equipo dedicado de arqueólogos tardó meses en excavar, retirar y catalogar minuciosamente los elementos, y al final descubrieron más de 14,000 piezas individuales, pero al ayuntamiento le preocupaba que la noticia del tesoro se hiciera pública, así que se dispusieron a difundir el rumor de que se buscaba un cadáver tras un asesinato inventado. Aparentemente era mejor que la gente pensara que había un hacha loco arrasando por toda la zona, en lugar de que la prensa se enterara de una historia sobre el oro anglosajón. Extraño. De todos modos, después de un largo procedimiento y un extraño encubrimiento, el descubrimiento finalmente se volvió de conocimiento público. Después de ser declarado oficialmente tesoro y valorado en un estimado de 3,2 millones de libras. Luego se exhibió en Birmingham, y aparentemente la gente estaba tan ansiosa por echar un vistazo a los antiguos restos de campo que hicieron cola durante horas para verlo. Bueno, ya sabes cuánto les encanta a los británicos. Número 17. La vasija de la Edad del Bronce. Bueno, vaya, alguien tuvo un pequeño incidente al arar con una taza grande y brillante. Dio la casualidad de que era una vasija de la Edad del Bronce de valor incalculable. Pero ya sabes, los accidentes ocurren, ¿verdad?
Cuando Cliff Bradshaw sacó su detector de metales a dar un paseo por la campiña del sureste de Kent, en el Reino Unido, hizo el tipo de descubrimiento con el que muchos en su círculo sueñan. Investigó sobre los asentamientos que habían estado en el área y estaba buscando material anglosajón cuando notó algo que brillaba en la tierra. Allí, entre los panecillos de la pradera y las pepitas oxidadas de la vida en la granja, yacía un vaso de precipitados de oro aplastado. Bueno, una especie de destrozado de la edad del bronce. No el material anglosajón que había estado esperando, sino algo mucho, mucho más antiguo y aparentemente muy significativo. Una vez limpiada, se reveló que la copa de oro databa aproximadamente del 2300 a.C. Lo que también se había escondido debajo de este campo de agricultores era todo un complejo funerario y un lugar de enterramiento de la Edad del Bronce, así que la taza aplastada hizo más que darle otra reliquia al museo local. Abrió otra sección de los libros de historia para esta parte particular del país y probablemente molestó un poquito a un granjero yemenita, ya que su campo sería invadido por arqueólogos lanudos y vestidos con suéteres en el futuro previsible. Número 16. Ferrari enterrado en el jardín de alguien. De todas las cosas que podrías anticipar que se perderían bajo tierra, un automóvil es una de las más difíciles de imaginar. Es muy grande y bastante difícil de enterrar. Si a eso le sumamos el hecho de que este auto en particular es un flip, y Ferrari y la mina simplemente desenterrada en febrero de 1978, este Ferrari Deno 246 GT sería fotografiado mientras se revelaba lentamente en un patio de Los Ángeles. La investigación del historial del vehículo reveló que había sido comprado en octubre de 1974 y que el propietario lo había denunciado como robado en diciembre del mismo año. Pero no se supo nada más sobre lo que sucedió después cuando aparentemente fue descubierto accidentalmente 4 años después, enterrado en un jardín al azar. Nadie parecía saber qué estaba pasando. Al examinar el vehículo, los investigadores descubrieron que alguien había intentado envolver el Ferrari en plástico antes de enterrarlo, presumiblemente para protegerlo de daños mayores causados por gusanos, insectos y demás. Esto sugeriría que al menos hubo intención de recuperar el vehículo en algún momento después de haber sido enterrado. ¿Pero qué piensas? ¿Un trabajo en seguros o algún tipo de broma loca? Déjame saber tus ideas en los comentarios a continuación. Número 15. Un hombre encuentra $150,000 en su jardín. Un entusiasta jardinero de vegetales de Illinois salió a su patio trasero a recoger brócoli para la cena y obtuvo mucho más de lo que esperaba. ¿Alguien sabe cuál es el protocolo cuando encuentras una bolsa llena de dinero en efectivo en tu huerto de coles? Parece que este tipo de descubrimiento podría llevarte a problemas de muchas maneras diferentes e imaginativas, porque normalmente una bolsa que contiene $150,000 en billetes de $20 no es del todo legítima. No me malinterpretes, estoy seguro de que hay muchas personas honestas que guardan sus ahorros en pequeñas denominaciones dentro de bolsas en los patios de otras personas. Sabes que es el lugar más seguro después de todo, pero parecía que probablemente significaba problemas para el jardinero. Realmente es el comienzo de la trama de una película, ¿no? Después de cierta deliberación, el tipo decidió llevar el descubrimiento a la comisaría de policía local y dejarles decidir qué hacer a continuación. Sin embargo, lo más probable es que nadie se presente para declarar que ha perdido una gran bolsa de dinero en efectivo. Quiero decir, ¿tienen todos los recibos por eso? Número 14. Un ruso encuentra un cofre del tesoro nazi, de un tipo de argumento cinematográfico a otro. Esta vez, es la Segunda Guerra Mundial, y los nazis están enterrando todos sus logros mal adquiridos en todo el continente europeo. Un hombre ruso comenzó el poco glamoroso trabajo de cavar una zanja para un pozo negro para un baño al aire libre, cuando sus esfuerzos se vieron frustrados casi de inmediato por la presencia de un contenedor de metal. Sacó el objeto del suelo, y descubrió que era un casillero de campaña del ejército alemán de la década de 1940. Una vez que se abrió el casillero, se reveló su contenido. Al parecer se trataba de un equipaje de 1944 a 45 y había permanecido bajo tierra durante más de 60 años. La caja de metal había sido muy bien sellada para que el contenido permaneciera en condiciones casi perfectas durante todo el tiempo. Había uniforme de oficial de la Wehrmacht, artículos de tocador, otras prendas con insignias e insignias intactas,
documentos, dinero en efectivo, botellas de ron y cajas de puros. Dado que probablemente fue enterrado en Rusia durante los últimos días de la guerra mientras los nazis se retiraban, debe haber una historia loca detrás de este alijo. No es una actividad normal tomar todas sus posesiones y enterrarlas bajo tierra, o tal vez enterrar las posesiones de otra persona. ¿Qué crees que pasó aquí? Simplemente deja muchas preguntas. Número 13. Tesoro de 5 millones de libras. En un campo británico, ¿quién sabía que había tanto entusiasmo con estos detectores de metales? Quizás, después de todo, haya algo en esta afición. Una pareja estaba en un campo en el noreste de Somerset, en el Reino Unido, sin duda teniendo una cita nocturna, ya sabes, tocando sus detectores de metales durante todo el espectáculo y hurgando en la tierra en busca de un tesoro enterrado, cuando se encontraron con una sorpresa inesperada. Así es, aún más vida real, un tesoro auténtico. Esta vez, aparentemente se trataba de un enorme alijo de centavos del rey Harold II y monedas de Guillermo el Conquistador. Estos se remontarían al último rey anglosajón de Gran Bretaña y justo después de la invasión normanda de 1066. Entonces, si eso es realmente antiguo, el tesoro tiene que ser verificado oficialmente por algunos expertos en antigüedades del Museo Británico. Y luego hay un montón de reglas que rigen quién posee qué, cuánto y qué se debe hacer con todos los hallazgos. En resumidas cuentas, la pareja se llevará una gran cantidad de dinero de la venta del tesoro, incluso después de haberlo repartido con el propietario de la tierra y otros reclamantes. Número 12. Anillos de diamantes perdidos hace mucho tiempo. Encontrados envueltos alrededor de una zanahoria en el huerto, pero esta vez no con bolsas de botín, sino con reliquias perdidas hace mucho tiempo. Y es una historia tan tonta como asombrosa. Una mujer canadiense llamada Mary Grahams perdió su preciado anillo de diamantes allá por 2004, cuando estaba cuidando la tierra en la granja familiar en Alberta. Estaba tan trastornada por la pérdida que la había mantenido en secreto para todos, excepto para su hijo, durante más de una década. Incluso había sustituido el anillo por una imitación barata para no llamar la atención sobre su descuido. Luego, en 2017, la nuera de la señorita Graham estaba cavando zanahorias cuando se encontró con una verdura que lucía un accesorio bastante inusual. La zanahoria había crecido a través del anillo de diamantes perdido hace mucho tiempo y lo llevaba como un elegante cinturón. El hijo de la señorita Graham se puso inmediatamente en contacto con su madre para contarle el descubrimiento. La dama decidió entonces guardar el anillo en un lugar más ortodoxo para su custodia. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuántos quilates tiene ese diamante? Número 11. Fósiles de dinosaurios de 180 millones de años. Descubiertos en el suroeste de China. Ahora, llámame anticuado, pero generalmente espero que se encuentren fósiles de dinosaurios enterrados bajo tierra, ¿no es así? No está en la misma liga que los autos deportivos enteros o las civilizaciones perdidas. Pero ya sabes, echemos un vistazo a estos huesos viejos. En verdad, estos son huesos muy grandes. Entonces, tal vez justifiquen un lugar en la lista de cosas asombrosas porque son bastante épicas. Los dos enormes fósiles de dinosaurios fueron descubiertos en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, en 2015. Identificado como Luphingosaurus magnus, uno de estos fósiles extraordinariamente bien conservados mide más de 5 metros de largo, y eso es solo una fracción de lo que los paleontólogos creen que podría haber sido el total. Con estimaciones de al menos 9 metros o casi 30 pies, esta cosa habría sido un coloso, a solo 500 metros del primer fósil que descubrieron. Y el hallazgo ha dejado absolutamente hipnotizados a los expertos y aficionados a los dinosaurios de todo el mundo. Estos dos dinosaurios del período Jurásico son los mejores ejemplos de este monstruo herbívoro en particular que jamás se haya descubierto, lo cual es absolutamente increíble. ¿Y podrías simplemente mirar el tamaño de ellos? Número 10. Pisos de mosaico romano encontrados bajo un viñedo italiano. Después de décadas de búsqueda de esta ciudad romana perdida, los arqueólogos de la zona de Verona, Italia, han hecho un descubrimiento notable. Durante mayo de 2020, cuando el resto del mundo estaba un poco obsesionado con otras cosas, algunos topógrafos retiraron medio metro de tierra de la superficie de un viñedo en el norte de Italia y revelaron lo que parece ser un piso de mosaico casi perfectamente conservado, desde los tiempos de la antigua Roma.
Había evidencia de una villa romana descubierta en el sitio hace un siglo, pero investigaciones posteriores no lograron encontrar el sitio del edificio principal. Este descubrimiento ha cautivado tanto a arqueólogos como a aficionados a la historia. El objetivo ahora es continuar con el minucioso trabajo de descubrir cuidadosamente el resto del sitio para ver qué otros secretos pueden revelarse. Las autoridades locales esperan que eventualmente el espacio esté disponible para que todos lo vean y sea accesible para visitar. Me pregunto qué mostrará el resto de la imagen a esos romanos. Tenían un arte bastante atrevido, ya sabes, por lo que podría hacer sonrojar incluso a los arqueólogos. Mira este espacio. Número 9. Nuevas esfinges del antiguo Egipto. Realizando cualquier tipo de trabajo de construcción en Egipto, sin duda están plagadas de dificultades. Vas a cavar un camino y te equivocas con otro artefacto antiguo que luego deja de funcionar durante meses para que los arqueólogos y expertos puedan entrar, quitarle el polvo con cepillos de dientes y mirarlo con lupas. Es imposible hacer nada por allí. Pero cuando los trabajadores de la carretera entre los antiguos templos de Karnak y Luxor desenterraron una gran estatua parecida a una esfinge con cuerpo de león y cabeza humana, el trabajo se detuvo para dedicarse a resolver el enigma de la esfinge. Bueno, entonces eso no debería llevar mucho tiempo. Se cree que este ejemplo en particular se remonta aproximadamente al 2500 a.C., pero la excavación del objeto es un proceso lento y arduo que debe realizarse con mucho cuidado para preservar la reliquia y además no dañar nada más que pueda haber en el área a su alrededor. Es algo complicado. Estas esfinges han tenido a todos rascándose la cabeza durante milenios. Por lo tanto, el descubrimiento de otro enterrado bajo tierra seguramente hará que los historiadores se consideren tontos durante todo el espectáculo. Número 8. Espirales de oro de la Edad del Bronce. En 2015, los arqueólogos desenterraron casi 2000 diminutas espirales de oro cubiertas de tierra. Cuando fueron descubiertas, habría sido fácil pasar por alto estas rarezas rizadas. Pero una vez que fueron pulidos, el significado, si no el propósito, de estas cosas se hizo evidente. Cada bobina está hecha de finos filamentos. Miden alrededor de 1 pulgada de largo y se fechan entre el 900 y el 700 a.C. Pero aún no se sabe para qué se pudieron haber utilizado realmente. Los expertos del Museo Nacional de Copenhague creen que pueden haber sido parte de una vestimenta ceremonial, tal vez de una túnica de sacerdote o un tocado. El área donde se descubrieron las espirales arroja regularmente artefactos de la Edad del Bronce, y ha habido muchísimos descubrimientos importantes, incluidos anillos de oro, vasijas y fragmentos de una caja forrada de piel. Se cree que la época de la que datan era una época en la que la gente de la región adoraba al sol. Y ha habido teorías sobre que estas espirales son parte de ese ritual. Los arqueólogos mantienen la esperanza de que la zona tenga aún más secretos que revelar. Entonces tal vez puedan arrojar algo de luz sobre el misterio. Número 7. Tesoros de plata de la Segunda Guerra Mundial. Este castillo del siglo XIV en Polonia ciertamente ha tenido una historia histórica. Ha sido escenario de dramas reales y batallas épicas, y casi fue destruido en el siglo XVII, dejándolo en ruinas. Luego llegó el siglo XX y convirtió esos pintorescos rasgos caídos en algo claramente siniestro. Sí, durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo se convirtió en un lugar de nuevas atrocidades y hechos despreciables. Bajo la ocupación nazi, utilizaron las ruinas como fortificación rudimentaria para almacenar municiones y llevar a cabo ejecuciones. Su posición junto al gueto de Novi Sánchez significó que se utilizó en parte para los horrores del Holocausto y que estará ligado para siempre a esa terrible historia. Por lo tanto, no debería sorprendernos que el suelo bajo el castillo todavía guarde algunos secretos. Los detectores de metales descubrieron un cofre oxidado enterrado en el terreno, que luego resultó que estaba lleno de objetos de plata. Había numerosas tazas, copas, cucharas y otros objetos de plata. Y los expertos han confirmado que esto es judaica y está asociado con el ritual y la tradición judía que data del siglo XIX y principios del XX, y sin duda fue enterrado allí durante la Segunda Guerra Mundial. Número 6. Ejércitos de terracota. El mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. No hay duda de que cuando se descubrió por primera vez este ejército, conocido como los guerreros de terracota,
Probablemente hizo que quienes los encontraron retrocedieran aterrorizados. De hecho, debe haber sido un espectáculo espeluznante cuando, allá por 1974, un par de agricultores encontraron algunas piezas parecidas a cerámica en el suelo y luego fueron a investigar más a fondo. Fue entonces cuando se descubriría la tumba del primer emperador de China, y cuando se abrió, reveló un ejército de esculturas realistas. Miles de guerreros y caballos representados en terracota vigilan la antigua tumba. Todos llevaban armadura completa y estaban en una formación de batalla particularmente amenazante, mirando hacia el este, ya que esta sería la dirección de donde vendrían los enemigos del emperador. Increíblemente, cada una de las esculturas es un individuo. Tienen diferentes rasgos faciales, peinados, y sus rangos se hacen evidentes por su tocado. Cada estatua mide alrededor de 6 pies de alto y pesa alrededor de 600 libras. Pero la razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros de terracota fueron enterrados en esta tumba es la antigua tradición china de la otra vida. Hace 3000 años, la gente de la antigua China creía que cuando murieran, continuarían existiendo en el más allá. Entonces, los ricos y la nobleza de China querían llevarse consigo las cosas que necesitarían en el próximo mundo. Eso incluía a sus sirvientes. Y sí, existía la tradición de enterrar con ellos a los sirvientes de la realeza que aún vivían cuando morían. Es horrible y también algo poco práctico. Pero cuando el emperador murió, imagino que probablemente sería realmente un inconveniente si todos sus mejores soldados también tuvieran que ir con él. Entonces, la solución parece haber sido simplemente reemplazar los cuerpos vivos y respirantes con representaciones de cerámica. Sin duda, todo el ejército dio un suspiro colectivo de alivio. Número 5. Descubren un tesoro de monedas celtas. Si alguna vez has visto a una de esas personas moviendo un detector de metales en un campo y te has preguntado si podrían encontrar algo más que clavijas viejas para tiendas de campaña, y definitivamente he reflexionado sobre esto con mi hermosa, suave brillo de conejillo de Indias, entonces esta historia probablemente te sorprenderá. Los detectores de metales son realmente un grupo especial de personas. Quizás los impulse un nivel de optimismo más profundo que el de la mayoría, o tal vez simplemente estén evitando volver a casa. De cualquier manera, estos entusiastas siguen buscando durante toda su vida y pocos lo encontrarán. Pero luego aparece una historia como esta y añade combustible al sueño de los detectores. Este tipo estaba en el este del Reino Unido participando en una observación de aves, cuando vio un brillo metálico en el campo recién arado. Inmediatamente correría a casa a buscar su equipo de detección. Al regresar al campo, desenterró lentamente la asombrosa cantidad de 1300 monedas. Las monedas de oro celtas datan de hace unos 2000 años, cuando los romanos luchaban contra Boudica en las Islas Británicas. Todo el camino de regreso en el 40 al 50 después de Cristo. Se estima que este tesoro enterrado vale la asombrosa cifra de 650 libras por moneda, lo que eleva el valor total del tesoro a unas 845.000 libras. Número 4. Sala del Tesoro romano más grande de Gran Bretaña. En 1992. Un hombre recientemente jubilado llamado Eric Lawes estaba usando un detector de metales para buscar un martillo que había extraviado en unas tierras de cultivo cerca de su casa en Suffolk, Reino Unido. Luego, la máquina comenzó a hacer un gran ruido mientras captaba una fuerte señal debajo del suelo. Y fue entonces cuando Lawes empezó a investigar. Lo que encontró fue una sorpresa, por decirlo menos. Su pala removía rápidamente la tierra llena de objetos de oro y plata. Entonces se puso en contacto con la policía y la sociedad arqueológica local para seguir el procedimiento adecuado y seguir excavando. Fue entonces cuando llegaron los arqueólogos y comenzaron a excavar bajo condiciones cuidadosamente monitoreadas. Al final, desenterraron lo que era la mayor carga de tesoro enterrado jamás descubierta en Gran Bretaña. El resultado final de la excavación revelaría casi 60 libras de artículos de oro y plata, la mayoría de los cuales eran un total asombroso de 15.234 monedas romanas, así como cientos de objetos de oro y plata. Por sus esfuerzos, el detector de metales recibió una amplia compensación. El gobierno británico le concedió 1,75 millones de libras, que luego dividió con el granjero en cuyas tierras se encontró el tesoro. Y sí, también encontró su martillo.
que era, después de todo, lo que había estado intentando hacer todo el tiempo. Número 3. Pavos escondidos en la ciudad subterránea. Esta es una historia que parece el comienzo de una aventura mágica para niños, pero es real, y realmente te dejará boquiabierto. Un hombre estaba realizando trabajos de construcción estándar en su casa, todo para agregar una extensión cuando tuviera el mejor momento de su vida. Después de hacer un agujero en una pared, descubrió una ciudad subterránea entera escondida debajo de su casa. Mientras miraba la habitación que había descubierto debajo de su casa, el hombre decidió mirar más de cerca. Con cierta inquietud, se aventuró entonces en el estrecho y oscuro espacio. Y sería entonces cuando se dio cuenta de que aquello no era un sótano, como había imaginado, sino una especie de pasillo que parecía conducir a otro lugar. Mientras miraba a través de la oscuridad, empezó a darse cuenta de que había muchas habitaciones, muchos espacios, muchos pasillos y cámaras. Sin duda, esto era mucho más grande que solo el espacio debajo de su casa. Fue entonces cuando decidió alertar a los arqueólogos locales. Luego llegaron cientos de ellos. Este fue un descubrimiento extraordinario que pronto se consideraría uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Era la ciudad perdida de Derinkuyu, tan oculta que la gente creía que podría haber sido un mito, pero allí estaba, toda una antigua metrópolis de los siglos 7 y 8 a.C., justo debajo de la superficie todo el tiempo. Número 2. Dientes de 9,7 millones de años de antigüedad. Un descubrimiento sorprendente en 2016 puede tener el poder de remodelar completamente lo que los científicos han llegado a comprender sobre la historia de la humanidad. Así que ya sabes, no es gran cosa. Luego, un equipo de arqueólogos descubrió en el suroeste de Alemania un alijo de dientes de grandes simios que datan de hace 9,7 millones de años. Estaban excavando una zona donde antiguamente fluía el río Rin, pero que desde entonces ha retrocedido. Entonces, los científicos se sorprendieron al ver que los dientes revelaban su edad y su posible procedencia. Según un portavoz, son completamente nuevos para la ciencia. Esta es la evidencia de una especie de gran simio totalmente desconocida hasta ahora, lo que significa que las ideas sobre la evolución del ser humano pueden haber tomado una ruta diferente a la que la ciencia había creído anteriormente. Este tipo de cosas sucede todo el tiempo, por supuesto. Alguien hace un descubrimiento o tiene una nueva idea sobre el origen de algo, o la ciencia mejora y hace que la datación de los objetos sea más precisa. Así que este descubrimiento dental será simplemente otro más en un montón de cosas para que los científicos se claven los dientes mientras reflexionan sobre el camino que la gente ha tomado a lo largo del pasado. Número 1. La gema de tanzanita más grande jamás registrada. Ahora aquí está una para todas las urracas y amantes de las cosas brillantes. En 2020, mineros tanzanianos descubrirían las piedras de tanzanita más grandes jamás extraídas de la tierra. Esta piedra preciosa extremadamente rara solo se encuentra en Tanzania, de ahí su nombre, y por lo tanto, también es extremadamente valiosa. Las rocas absolutamente colosales pesaban la asombrosa cantidad de 24 libras y 11,3 libras cuando fueron extraídas de la mina en la región norte de Manyara del país. Estas piedras de color azul violeta se han vendido al gobierno de Tanzania por $3,3 millones, pero es probable que alcancen cifras realmente extraordinarias a medida que se abren camino en el mundo de las joyas y las piedras preciosas. Imagínese el tamaño de ese colgante. Podría hundir un barco, y tal vez podrían hacer una película sobre un gran collar azul y una tragedia en el océano. El minero local de pequeña escala y su equipo han dicho que usarán el dinero que ganaron con las gemas para apoyar a su comunidad y planean construir una escuela. Esta es al menos una historia en la que la población local puede beneficiarse de los recursos naturales de su región en lugar de la malvada y mortífera industria minera extranjera. Una vez más, haciéndolo peor, Tanzania ahora tiene algunas leyes que han comenzado a cambiar la forma en que la minería puede operar en el país, por lo que puede haber vislumbres de un futuro mejor por delante. Se están desenterrando algunas cosas realmente sorprendentes e impresionantes por todas partes, ¿no es así? Quizás ahora te sientas inspirado a hurgar en la tierra. Sé lo que hago. Nos vemos en el próximo video.